de criptomoneda. Bueno, el título del vídeo es bastante sencillo. Se ha encargado el petróleo, el transporte y el negocio de casi todos los países que dependen de la evolución del precio del petróleo. O sea, todos los países productores de petróleo, México, Nigeria, Rusia, todos los países árabes exceptuando Arabia Saudita también, pero lógicamente en un contexto un poquito distinto, pues se lo acaban de cargar. Aquí tenemos el gráfico histórico de hace pues 25 años aproximadamente y fijaos cómo estamos en niveles mínimos que coinciden con el año 2001, ¿vale? Y que coinciden con el año 1996. O sea que la producción de materias primas no deja de ser un negocio ruinoso y este es un ejemplo más de negocio ruinoso. Aquí nos hemos dado cuenta, como siempre a posteriori, y lógicamente pues había que haberlo visto antes, de esta línea que sería una especie de hombro, cabeza-hombro, ¿vale? Este sería el hombro izquierdo, esta sería la cabeza y este sería el hombro derecho. Con lo cual el objetivo más o menos pues está donde lo tenemos, en torno a 20, 15 aproximadamente. Pero no nos da igual tener un petróleo a 20 que a 30, que a 15. A ver, a nosotros como tal, la gasolina no nos la van a bajar lo conveniente, que sería pues a la mitad de lo que está ahora, sino que la van a mantener ahí. Entonces, hay dos tipos de negocio. El que compra petróleo y vende gasolina se va a forrar, sobre todo el Estado. El Estado al final mete casi todo, lo mete en impuestos y ya está. ¿Por qué está tan bajo el precio del petróleo? Bueno, pues es que no se va a gastar. Si no se va a gastar, no se va a producir gasolina, no va a haber transporte, no va a haber movimiento, nos vamos a quedar todos en casita. ¿Qué hago yo con el petróleo? Nada. ¿Qué industrias se van al carajo? Pues todas aquellas industrias relacionadas con la parte petrolífera, sobre todo toda la parte que tenga que ver con investigación. ¿Para qué vas a investigar con un precio del petróleo a 20? Es absurdo. Ya los mejores pozos de petróleo están en Arabia y esos van a seguir produciendo. Se carga toda aquella industria cuyos costes estén por encima de los $20, que es el 80%, fácilmente el 80% del mundo se va al carajo. Te has cargado Rusia, te has cargado Irán, Irak. De la parte de los Emiratos, pues una buena parte, petróleo libio seguramente también, Argelia, México, todo lo que tiene que ver con las plataformas que están en el mar es ridículo, el fracking es ridículo, oleoductos, petróleo de Estados Unidos se va al carajo, toda la industria petrolífera se va absolutamente al carajo porque no interesa vender. O sea, si hay un break-even, un precio de equilibrio en torno a 40, pues por encima de 40 medio ganamos, por debajo de 40 medio perdemos. ¿Para qué vas a producir petróleo a venderlo a 20 y te cuesta producirlo a 30? No tiene ningún sentido. Con lo cual nos hemos cargado el mundo. Este gráfico es un gráfico de me he cargado el mundo, el patrón, o mejor dicho, me he cargado el patrón petróleo dólar, ¿vale? El petrodólar me lo he cargado, porque el petrodólar tiene un sentido y ya ha dejado de tenerlo. ¿Qué va a hacer Venezuela? Ni idea. Seguramente nada. Hombre, el oro, puedes mantener el oro, que hay bastante oro en Venezuela, pero poco más. Entonces, ¿qué va a hacer países como México? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, Ecopetrol, Petrobras, Petróleos Mexicanos? No lo sé. Pero desde luego es una debacle espectacular. O sea, como se mantenga mucho tiempo ese precio aquí, ya no solamente nos hemos cargado, pues digamos, la economía, sino nos hemos cargado la posibilidad de resucitar. O sea, no va a haber opción de que muchos sectores vuelvan a producir. En este caso, el precio del petróleo. Me parece increíble. O sea, sinceramente me parece increíble. No me lo esperaba tan bajo. A ver, evidentemente, tras caer desde el año 2014 de los 110 al 20, ¿vale? Lo que no han conseguido diciendo que el petróleo se iba a acabar ha sido, bueno, no se va a acabar porque no se va a acabar nunca, pero lo que sí que es cierto es que no se va a usar. Entonces, si no se va a usar, ¿para qué quieres petróleo? Claro, es una buena pregunta. También es una buena oportunidad ahora de decir, oye, yo que usamos petróleo y que las factorías, toda la parte de refino posterior, pues compra ahora que está barato. ¿Qué pasa? ¿Por qué no compran? Pues porque no se usa, porque las gasolineras están vacías, no se vende gasolina, no se va a mover y se va a controlar la movilidad. Esto es lo que nos dice el gráfico.
El gráfico nos viene a decir, oye, desde mi punto de vista es ridículo un precio de petróleo tan bajo, para mí me parece muy ridículo, que lo tengamos en niveles de hace pues 20 años aproximadamente. ¿Vale? Seguramente no tendría que haber estado tan alto, pero bueno, un precio de 50, 60 es una cosa bastante razonable. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué debería de hacerse? Bajar el precio de la gasolina y que por lo menos haya una reactivación económica en base a, en lugar de comprar a 1,20 el litro de diésel, o sea, el litro de gasolina, o a 1,05 o 1,10 el litro de diésel, que se compre a la mitad. Pues por lo menos el coste de transporte va a ser bastante menor. Importante, ¿vale? Es decir, ¿qué van a conseguir con esto? Que no se contamine, claro. No se contamine porque como no se mueve uno, pues se reduce la contaminación. Se reduce totalmente la movilidad. Se está descontando una reducción brutal de la movilidad. El precio de las materias primas responde a la demanda, aparte del trading y demás, pero a largo plazo responde a la demanda de las mismas. Si tenemos un precio del petróleo anormalmente bajo, es que no va a haber una demanda de gasolinas, ni diésel, ni fuels, ni nada parecido en el futuro. Es decir, poca movilidad de transporte marítimo, poca movilidad de transporte terrestre y poca movilidad de transporte aéreo. A día de hoy, salvo contadas excepciones, el 90% del transporte utiliza el petróleo o sus derivados. Entonces, eso es lo que se está descontando, o a mí eso es lo que me parece. Entonces, ver cómo evoluciona esto, pero desde luego la debacle de la gasolina es espectacular, la debacle del petróleo es espectacular. Con todo el sector, en Estados Unidos es un sector increíble, el sector económico encabezado por Exxon y Chevron y Halliburton y todas estas empresas que se dedican pues a todo lo que tiene que ver con ingeniería. Todas las ingenierías que están relacionadas con petróleo, a tomar por saco. Bueno, o sea, no es que ya estén fastidiadas, es que no va a tener posibilidad de recuperar. Fijaos un poco la idea. O sea, no es que algo esté fastidiado y en un mes y luego recupero la actividad más o menos. Es que ni siquiera van a poder abrir. ¿Qué proyectos puede haber relacionados con el petróleo teniendo la 20? ¿Vale? Insisto, seguramente el suelo esté por aquí, 20, 15, 18, ¿vale? Pero comparado con el 50 y seguramente en un rebote se podrá hacer muchísima pasta. ¿Vale? Si nos vamos al gráfico diario, lo ponemos en Heiken Asia, a ver si me deja. Aquí está. Vale, lo ponemos en Heiken Asia. Fijaos cómo pues tiene una gráfica espectacularmente malísima, donde el 20 es en la zona de soporte, bueno, pues si el 25 es la zona de resistencia, seguramente tenga un super rebote cuando supere el 25, pero claro, de 20 a 25 no hay nada menos que un 20%, pero este gráfico diario, en cuanto cambie de color a verde, puede ser un rebote espectacular, ¿vale? Aquí hemos tenido dos conatos caída, seguramente al tercer conato tengamos una subida relativamente fuerte. Evidentemente, ahora está bajista. Pero ¿qué descuenta esto? Descuenta un parón del movimiento económico brutal. A mí el gráfico que me da miedo es este. No me da miedo las bolsas, ya sé cómo funcionan. No me da miedo el Bitcoin ni las criptomonedas. Más o menos ya están como sabemos más o menos cómo funcionan. Hemos tenido una subida fuerte y una corrección. Este gráfico es el que me da pavor. Es como si el trigo subiera de precio al triple. Entonces, madre mía, es que se presupone que va a haber poca cosecha de trigo y que alimentar a la gente. Entonces, que el precio de la gasolina en apenas 2 meses haya caído un 70% indica que no se va a mover nada. Es parón económico brutal porque a día de hoy, salvo error por mi parte, que no creo, casi todo el transporte se hace utilizando derivados de petróleo. ¿Qué aviones se van a volar? ¿Qué barcos se van a mover transportando mercancía? ¿Qué gente va a ir en su coche al trabajo? A ver, esto descuenta que nadie.
el precio del petróleo descuenta que no va a haber ningún tipo de movimiento en ningún sitio. Así de triste, así de sencillo. Esperemos que esto se recupere. Y evidentemente el patrón dólar, el petrodólar, también ha desaparecido. Un abrazo y hasta siempre.